para nosotros ha sido una experiencia bien interesante. Nosotros vamos en un par de meses a cumplir 5 años estando aquí en los Estados Unidos y este es el primer año Ujú. que nosotros oficialmente podemos decir que estamos plantando una iglesia, ¿no? Ah, Después después de de 5 años. 5 años. La verdad Ok. oportunidades no faltaron. Desde que llegamos, nosotros itineramos primero por la Florida, después en California, y ahora aquí en Nueva York. Oportunidades no faltaron, pero para nosotros fue interesante darnos cuenta desde el primer día que las realidades de cada comunidad son radicalmente diferentes de un pueblo a otro. O sea, sin ir muy lejos, tú sales de Maracaibo y te vas a los puertos de Altagracia y la idiosincrasia de la gente de los puertos, la realidad que viven, aunque es mismo país, mismo idioma, misma situación, mismas batallas económicas, las realidades son muy distintas, ¿no? Y aunque en Venezuela Ujú. nosotros compartimos mucho, a pesar de las diferencias entre, por ejemplo, los andinos y los maracuchos y los orientales y los caraqueños, compartimos muchísimo de nuestra cultura, de nuestra idiosincrasia. La verdad es que cuando tú vas a culturas nuevas, que fue nuestra experiencia, te das cuenta que desde el lenguaje, aunque todos hablen español en principio, porque nosotros nos conectamos en principio con puros latinos, aunque todos hablen español, las realidades son distintas. O sea, cuando tú conectas con gente de El Salvador, o de Centroamérica específicamente, para agrandar un poquito más el espectro, que tuvieron que atravesar estas guerras mucho más recientes que las nuestras, las guerras civiles y todo este montón de cosas, es muy diferente a la cultura, por ejemplo, de la gente de Argentina, que viene de una migración europea muy Ujú. intensa, pero que además los mismos europeos tuvieron conflictos con ellos por la guerra de las Malvinas. Es diferente a la realidad de Colombia y como es visto el colombiano fuera de su país, por aquella mala fama que se creó en los 80s y 90s con el tema de la droga, a distinto al venezolano. O sea, las realidades son totalmente distintas y la verdad es que una de las cosas que nosotros entendimos es que aunque el Evangelio, las verdades del Evangelio no cambian, los principios del Evangelio no cambian, el delivery, la manera como lo das, el lenguaje que tú usas para eso sí cambia. Y tú ves a Jesús hablando con sembradores sobre siembra y con pescadores sobre pesca y hablando diferente con la gente de Jerusalén que con el campesino o que con la gente de Capernaum. O sea, tú ves que el mensaje no cambia, pero la contextualización, esa es la palabra que quiero usar, la contextualización del Es Evangelio sí cambia. Nos ha tomado un tiempo, no digo que todo el mundo tendría que tomarse el mismo tiempo, pero nosotros decidimos desaprender lo que traíamos, no llegar de repente como uno llega a otro lugar creyendo que se la sabe toda, que se va a comer el mundo, y decidimos empezar a aprender, a estudiar, desde el idioma, desde muchas cosas, para comprender un poco, para contextualizar con la cultura local. Y la verdad es que aún cambiando aquí entre ciudades, mm, la realidad del hispano de California es totalmente distinta a la realidad del hispano neoyorquino, a la realidad del hispano de la Florida, ¿no? Entonces eso realmente te permite ver no con los ojos tuyos, sino con los ojos de la realidad de la cultura. Mira, uno de mis mentores decía, no me quiero es colgar, pero uno de mis mentores decía un par de días atrás, dice, el problema nuestro a veces es que nosotros le predicamos a la iglesia que tenemos en nuestra imaginación y no le oh, predicamos a la iglesia que tenemos al frente. Entonces, la realidad de la oh, iglesia, entonces decía, tan importante como hacer un exégesis de un texto bíblico para salir a soltar una revelación grande, es igual de importante hacerle un exégesis a la comunidad a la que tú le vas a hablar ese día y entender la realidad y la verdadera necesidad de la gente. perfectamente. Bueno, tocaste un tema, tú dices, perdona que no quiero quedarme guindado, colgado en este tema, pero es que es sumamente interesante, porque fíjate algo, Simón. eh, esta comunicación que tenemos, esta ley que estamos haciendo, es con la intención de que hablemos, digamos, poder utilizar el término del punto de vista técnico de la tecnología de la iglesia, y con la tecnología no me estoy refiriendo a que la congregación o el ministerio tenga un canal de YouTube, una cuenta de Instagram, tenga titoqueros, en fin, todo eso, no.
Me estoy refiriendo a las estrategias que se deben utilizar y la tecnología, obviamente, porque era algo muy diferente. Fíjate algo, hace muchos años atrás, unos 30 y tantos años atrás, pongámosle unos 30 años, yo recibí una palabra profética. Creo que estamos hablando entre cristianos que conocen la cultura del reino, donde se me habló: vas a predicar el evangelio en muchas naciones. Tendría yo aproximadamente la edad de, qué sé yo, veintitantos años. No tenía tanto tiempo de convertido, pero mi esposa y yo, desde que nos convertimos, siempre nos gustó servirle al Señor, servir a la obra, servirle a la gente. Y bueno, en medio de ese caminar donde yo vengo del entorno de la adoración, como músico, primero como tecladista y luego, bueno, líder de adoración y dirigiendo grupos, ministerios. Tú vienes también de ese entorno aproximadamente. Es por eso que en tu apostolado la esencia de la adoración está presente y se nota claramente. E igualmente pasa en nuestro ministerio. Y recibo una palabra donde me dice que voy a predicar el evangelio en muchas naciones. Pasaron muchos años y yo dije, bueno, ¿será que voy a ser un predicador internacional? Bueno, de allí comencé como predicador en la iglesia local, luego a ser un predicador interbarrial, como decía yo, o intersectorial en la ciudad. Luego predicador a varias ciudades aquí en Venezuela, pero nunca crucé la frontera más allá, fuera de la frontera del país, ni al pueblo más pequeño, a la ciudad más pequeña que tenemos aquí cerca de Maracaibo, que es Maicao, y ni siquiera entrando saliendo por los lados de Cúcuta y llegará, saliendo, perdón, por los lados de San Antonio del Táchira y llegará a Cúcuta o a Bucaramanga, más allá, nada que ver eso. Pero de pronto esta inquietud de hacer unos live, entre otras cosas, surge por una inquietud que Dios pone en mi espíritu de empezar a trabajar con las redes sociales. Y aunque por ahora no son muchos los que se conectan, pero generalmente hay gente de acá de Venezuela la que se conecta gente en Colombia, se conecta gente de Argentina, se conecta gente en España, en Estados Unidos, y estamos dejando herramientas o predicando el evangelio. Lo he estado haciendo, al igual que lo estás haciendo tú, en más de una nación, es decir, fuera de los límites de Venezuela. Entonces, fíjate, aquí hablamos de paradigma y de muchas cosas, y que no podemos encajonarnos en eso. Por eso me gustó mucho la frase que dijo uno de tus mentores, que muchas veces le predicamos a la iglesia que tenemos aquí en la cabeza, en la imaginación, y no a la iglesia, la real, que tenemos frente a nuestras narices. Entonces, fíjate algo. Yo quería conversar contigo y digamos que decidí extenderte la invitación a ti con toda intención y alevosía, porque conozco más o menos tu mensaje y he visto la labor en modo muy general de lo que estás haciendo allá en Queens, y diciéndote de paso que la labor que estás haciendo en cuanto a la adoración y al mosaic latino, hermano, a mí personalmente me encanta, yo lo disfruto, pero a manos llenas. A manos llenas. Gracias por escuchar. De verdad que se nota, hermano, que están cuidando la calidad, tanto espiritual como musical. Y fíjate en algo, conociendo más o menos tu mensaje, Simón es el hombre con el que voy a hablar acerca de esto. Sin ánimo de ser conspirativo, de estarnos metiendo en teorías de conspiración, pero yo quiero hoy abrir mi corazón, y conste para los que nos están viendo y escuchando, están viendo este video, que Simón, yo solamente le dije: Simón, ¿qué te parece este tema?
y no hablamos absolutamente nada acerca de puntos. Mira, yo voy a decir esto, me voy a enfocar en esto, tú te vas a meter por acá, vas a explicar esta cosa, nada que ver. Pero yo quisiera que habláramos, o qué opinas tú, y créanme que se lo estoy preguntando por primera vez aquí ante las cámaras en las redes sociales de Instagram. ¿Qué opinas tú acerca del término de la nueva normalidad? Es decir, mi pregunta es, ¿qué piensas tú de la nueva normalidad? ¿Tú crees que de verdad cambió el mundo? ¿Qué tanto ha cambiado el mundo? Y han cambiado los métodos. ¿Qué tienes que decir de eso? Mira, yo pienso que el mundo constantemente está cambiando y el ser humano tiene una capacidad increíble de adaptación, ¿no? Dicho eso, también creo honestamente que la iglesia tiene menos capacidad adaptativa que el resto del planeta y que los seres humanos como individuos, pero sí tenemos, digamos, como esa capacidad de adaptarnos a las distintas realidades, ¿no? El tema es el tema es que nosotros estuvimos encerrados quizá unos 5 meses, algunas ciudades más, otras menos, otras recién están como intensificándose ahora. Y mientras estuvimos cerrando, las cosas siguieron avanzando. Surgieron nuevas realidades como la realidad digital, que no es nueva como tal, pero para nosotros se convirtió, o sea, recién como que descubrimos, oh, el potencial. podíamos transmitir. Para nosotros, cuando digo nosotros me refiero a la iglesia en general, con contadas excepciones, las redes sociales siempre fueron simplemente o para transmitir el servicio, el culto en vivo, y ya está, o para vender la figura de algún predicador o de algún cantante, o sea, para trabajar con la figura de alguien, o simplemente para satanizarla, pues. O sea, teníamos como como las dos esquinas, y tanto los que tenían las redes para levantar su figura como los que la satanizaban, terminaron todos en el mismo embudo y todos transmitiendo, unos más tímidos que otros, unos más preparados que otros, pero todos terminaron transmitiendo. Yo creo que ya existía una plataforma y nosotros nos hicimos conscientes de eso un poquitito más tarde, ¿no? O sea, aquí servía, aquí sirve para esto. Y en la medida que nosotros nos estamos adaptando a la plataforma, fíjate que nosotros somos duros en redes como Facebook y en redes como Instagram, pero que cuando tú revisas hoy el movimiento de las redes sociales, esas son redes y Twitter, y son redes de viejos, ¿sí? O sea, son las abuelitas de las redes. Y los jóvenes ya no están ahí. Y ya los jóvenes se mueven en otro lado. Y mientras tú ves tu canal de YouTube, los muchachos están viendo Twitch y están viendo otro y están viendo TikTok y están, o sea, y la cosa siempre va avanzando y nosotros como que vamos detrás, detrás de la ambulancia y rezagado, ¿no? Para nosotros el tema es, yo creo que la iglesia necesita romper un poquito nuestra no quiero usar palabras que puedan ni son ofensivas ni sacadas de contexto, pero tenemos que, nuestra sensibilidad, nosotros tenemos que romper un poquito con nuestra sensibilidad y nuestra resistencia al cambio y hacer un salto por lo menos a nivelarnos con la tecnología. Si bien nosotros deberíamos ser los que están dictando las nuevas tecnologías, porque la gracia está dentro del cuerpo de Cristo y la unción está dentro del cuerpo de Cristo y la capacidad creativa está, si bien nosotros deberíamos estar liderando, ahorita no estamos ni liderando, ni igual, ni atrás. Estamos atrás, bien atrás. Entonces deberíamos romper un poquito la sensibilidad y lanzarnos por lo menos a igualar tecnología y desmitificar o desteologizar que todo lo nuevo y todo lo que nosotros no entendemos es del diablo, porque ese es el mal de la iglesia. Cuando para mí algo es nuevo, es del diablo. Entonces la gente empieza a tirarle. Y después ya, cuando no es del diablo, pasaron 40 años y ya nadie lo usa. O
sea, creo que la última vez que conversé de esto fue contigo un par de meses atrás. ¿Tú te acuerdas cuando nosotros éramos más muchachos? Porque muchachos somos todavía, pero cuando nosotros éramos más, cuando nosotros, Con más juventud acumulada, hermano. cuando nosotros éramos más muchachos, el televisor era el cajón del diablo. Y cuando ya dijimos que sí y todo el mundo empezó a tener televisión, ya nadie hoy usa la televisión. O sea, ahorita tú dices, tengo mi propio canal de televisión por señal abierta y la gente, o sea, ¿qué importa si nadie ve televisión de señal abierta? Tengo mi propia emisora de radio, ¿qué importa si nadie oye radio? O sea, ahorita todo es on demand, es podcast, o sea, es otra realidad. Entonces llegamos como muy atrasados siempre a las cosas. Siempre llegamos tarde al bonche, como decimos aquí en Venezuela. Bonche es fiesta, reunión, celebración. Y nos juega en contra que vivimos buscándole la quinta pata al gato y vivimos viendo el demonio en el cilantro de la sopa. O sea, todo el tiempo todo está mal, todo el tiempo es del diablo, no se meta ahí. Yo conozco uno que se metió en esa red y lo mataron. Y como todo, el tema sobre todo con las redes sociales, que son amorales, ¿no? O sea, la moralidad depende de quien use la red social. Ahí vas a encontrar cosas muy buenas y muy valiosas y vas a encontrar cosas muy perversas. Como todo lo que se le entrega al ser humano, con un revólver tú puedes defender a alguien de una injusticia, como puedes utilizarlo también para matar a alguien porque te dio la gana. Estoy hablando de cualquier ser humano, como en el aspecto sexual, que puedes disfrutar del sexo de una manera extraordinaria con tu pareja, como puedes volverte loco y llevar una vida disoluta de promiscuidad y tal, que trae sus consecuencias. Como todo, hermano mío, así son las redes sociales. Y nosotros yo creo que el gran paradigma de ahora, la gran panacea ahorita es: la iglesia tiene que dejar de buscarle la quinta pata al gato y empezar a no tenerle miedo a proponer cosas en tecnología, en manera de hacer iglesia. O sea, fíjate, cerraron los templos. ¡Oh, el diablo! Ahora sí, la gran persecución. Esto era lo que... Papá, pero si tú tienes una Biblia que dice en el libro de los Hechos que no existían templos evangélicos, que todo pasaba en las plazas y en las casas, entonces... Eso era en la calle, hermano mío. Entonces, pero es que cada vez que hay un movimiento, siempre estamos buscando dónde está el diablo. Y fíjate que es perverso, porque nosotros deberíamos estar buscando dónde está Dios moviéndose detrás de esto, y estamos buscando dónde está el diablo moviéndose detrás de esto. Y la verdad, yo creo que necesitamos una sinceración en ese sentido. Yo creo que estás siendo sincero, Simón, y voy más allá. Mira, claro, tú estás hablando en cuanto a los cambios y obviamente parece que esto fuera una continuación del tema que estuvimos tocando. Yo creo que hace más de 2 meses, creo que fue en octubre que hicimos el último live juntos. Porque estás siendo sincero, estás yendo por todo el medio con respecto a nivel al liderazgo en la iglesia. Y bueno, has dicho muchas realidades, has dicho muchas verdades, para mí tristes, obviamente. O sea, no puedo decir otra cosa. La iglesia no estaba preparada para esta nueva normalidad, como está diciendo yo, porque hasta ahora no me has hablado de la normalidad, me estás hablando de la iglesia, de las falencias que hemos tenido y todo eso, cosas que todas son ciertas y cosas, escucha, Simón, que no se pueden decir en cualquier plataforma cristiana, precisamente por la religiosidad. Ahora, fíjate una cosa, yo creo que estamos siendo, aquí se supone que nos está escuchando y viendo gente que conoce la Biblia y conoce la jerga cristiana y todo eso. Por decir jerga es esa cultura que se forma, del tema de la cultura yo quisiera que habláramos ahora un poquito más detalladamente. Pero yo he visto que la mente natural, o sea, la mente, cuando se mueve naturalmente, lo que no conoce o lo que no entiende o no asimila, lo ataca. Y qué natural hemos sido como iglesia, atacando todo aquello que no estamos acostumbrados a manejar o que no conocemos y a no verle la parte buena o el provecho que se puede sacar. Jaime Murriel, que partió de este mundo, de este plano, ahora como digo plano, digo dimensión, van a decir, no, esta persona que está hablando, ese apóstol que está hablando con Simón, dijo unas cositas raras, y no dijo cosas raras.
A mí no me gusta usar el término partió de la presencia del Señor. Que cuando estuviste aquí nunca experimentaste la presencia del Señor, no viste nada, no viste lo profético, no se te abrieron los ojos al mundo espiritual, y allá después que te mueres físicamente, entonces sí vas a ir a la presencia del Señor. Yo difiero un poquito de ese concepto. Por eso digo que partió de este plano hace poco Jaime Murrell, a quien considero uno de los apóstoles de la adoración en Latinoamérica. Hombre que apenas tuve la oportunidad de verlo cantar y ministrar personalmente en 3 ocasiones, hace mucho tiempo ya. Y era un hombre que tan pronto, mira hermano mío, tan pronto ese hombre tocaba el micrófono, la atmósfera cambiaba. Eso era impresionante. ¡Puf! Cómo cambiaba todo. Y en una ocasión a Jaime Murrell le preguntan, ¿usted estaría dispuesto a cantar y adorar al Señor en un bar, en un botiquín, en un lugar de mala reputación, entre gente borracha? Y Jaime Murrell contestó, el día que me inviten a cantarle a los demonios en el infierno, yo voy a cantar en el infierno, porque yo tengo que ser luz donde quiera que yo esté. Entonces, fíjate, vuelvo otra vez a la pregunta, a traerte a la pregunta que te hice, ¿qué piensas tú de la nueva normalidad? No te mandes por la rama, que queda muy directo. No, es que me parece, la verdad, que es una excusa para imponernos un modelo de comportamiento. O sea, ante esta realidad, el comportamiento normal debe ser así, y lo respeto. La diferencia con esto es que los cristianos nunca fueron normales. Entonces, ahí es donde está quizá el truco de la cosa, ¿no? Hay un tema de expectativas de comportamiento que el sistema te establece, y hay cosas que son evidentemente necesarias y respetables, como lo que tiene que ver con el cuidado de tu salud, como lo que tiene que ver con el cuidado, o sea, ya hay cosas que son distintas. Yo veía un par de semanas atrás un video que estaba en mi teléfono de año y medio atrás, de alguien cantando cumpleaños y soplando las velas de la torta, y yo decía, Dios mío, o sea, ¿quién vuelve a soplar una torta y después todo el mundo come de lo que él sopló? O sea, eso ya eso ni te lo imaginas más nunca, ¿no? O sea, ya eso no es otra cosa, es otra realidad, eso no existe. Y entiendo esa parte, entiendo la parte del cuidado, entiendo la parte, inclusive entiendo que por un tiempo vamos a quedar paranoicos, ¿no? O sea, por un tiempo la gente te abraza y tú no sabes cómo reaccionar. Esa parte la entiendo, pero lo que te digo es eso, pues, que entrando un concepto, a lo mejor entra un paquete completo, y que nosotros necesitamos definir que cambiaron cosas, pero que nuestro llamado no cambió, que cambiaron cosas, pero que nuestra asignación no cambió, que cambiaron cosas, pero que nuestra realidad en Cristo no cambió. Entonces, sí, yo voy a necesitar adaptarme a cosas, humanamente hablando. O sea, a lo mejor tú trabajabas en una escuela, te dicen que con las secretarias de la escuela trabajan desde su casa. Eso es algo a lo que hay que adaptarse, y eso es parte de la nueva normalidad. A lo mejor te dicen que ya no sé si alcanzaste a ver el Super Bowl el domingo. No tuve chance. Bien interesante, porque se veía el estadio lleno, y yo en un momento dije, está full el estadio, pero había una persona, alrededor habían quizá unos 15 cuerpos de cartón, o sea, figuras de seres humanos de cartón sentadas en la silla, y después había otra persona, y después había... Entonces, esas son realidades. A lo mejor ir a un estadio, a un Magallanes La Guaira con el estadio full, o sea, eso a lo mejor no va a pasar en muchísimo tiempo, ¿sí? Eso es parte de la nueva normalidad, y va a haber que adaptarse un poco a ello. Pero también es una oportunidad de innovar, que es ahí a donde quiero llegar contigo, pues. O sea, es la oportunidad de decir, listo, o sea, ya el modelo de estadios no funciona. Ok, entonces dejemos de soñar con llenar estadios. ¿Qué es lo que toca ahora? ¿Qué es lo que hay que hacer ahora? O sea, porque si mi asignación no llamó,
no cambió, perdón, si mi asignación no cambió, si mi llamado no cambió, si lo que Dios me mandó a hacer no cambió, bueno, va a tener que cambiar la estrategia. Maravilloso, bueno, evaluemos y cambiemos la estrategia. Aquí es cuestión de forma. Literal, literal porque lo que está cambiando es la forma. Y el llamado es el mismo. El llamado es el mismo. Ahora fíjate, vamos a hablar de un tema que a mí me tiene, yo estoy un poquito preocupado con esto, Simón, que tiene que ver obviamente con la cultura. La cultura se forma. Yo recuerdo, no me preguntes en qué año fue eso, pero recuerdo que estudiando primaria, sexto grado creo aproximadamente, década de los 70. Estoy hablando de década de los 70, tal vez años 75, por ahí 76. Ha llovido de allá para acá. Pero fíjate, me hablaron de lo que era, me dieron la clase del paisaje natural y paisaje cultural. Paisaje natural, bueno, cuando tú ves una montaña, un río, una playa, animales. Pero paisaje cultural es aquel donde se ve la intervención del hombre. Es decir, si tú ves la misma montaña y el río, pero ves que al pie de la montaña hay como una especie de camino empedrado, como una vereda, una senda. Ya hubo una persona, un ser humano o un hombre, generalmente un hombre, que hizo ese camino, ese sendero para que todos pudieran pasar. Si tú ves una playa, una imagen de una playa, un paisaje donde está una playa, y ves la arena blanca, una playa tropical, ves los cocoteros, las palmeras, y ves en la orilla de la playa una embarcación pequeña, llámese canoa, llámese cayuco, llámese bongó, como lo podamos llamar. Y ese es un paisaje cultural porque ya está la intervención del hombre. Se ve algo fabricado por el hombre. Entonces, cultura es todo lo que el hombre es, todo lo que el hombre expresa. El hombre se expresa. Mira, las redes sociales, tú lo dijiste hace rato, se ven cosas muy buenas y se ven cosas malas. Como todo lo que el ser humano tiene la capacidad de hacer con lo que se entrega, hacer cosas buenas o hacer cosas malas. Entonces, la cultura se crea y la cultura es sumamente influyente, obviamente. Tú lo dijiste en un principio, que al llegar, comenzaste llegando por Florida, estuviste en California y ahora estás en el estado de Nueva York, ¿cierto? Y a pesar de que básicamente te relacionaste más que todo con latinos en cuanto al trabajo en la obra, las realidades son muy distintas. ¿Por qué? Porque en cada ciudad, en cada estado, la cultura era distinta. Yo tuve la experiencia de pastorear en la ciudad de Barquisimeto, que apenas está a 4 horas de aquí de donde estoy, en Maracaibo, hermano mío. Y bueno, para empezar, que los maravinos o los maracuchos, como se nos conoce, hay gente que no le gusta utilizar el término maracucho, que parece que se refiere a cuartucho o telucho, algo así como despectivo o pequeño. Le gusta más usar el término maravino, pero los maracuchos, como nos conoce todo el mundo, somos los escandalosos del país. Después, el nivel de decibelios, creo que nos siguen los orientales. Pero los más escandalosos somos los maracuchos, nos hacemos notar donde quiera que llegamos. Y fíjate algo, la cultura de la ciudad de Barquisimeto y del estado de Lara es diferente. Y apenas te estoy hablando de 4 horas. Trato de imaginarme cómo es el impacto y cómo tú has tenido que ver con la cultura en un país distinto y de paso con latinos de otras naciones que ya traen su cultura centroamericana, entonces tiene que adaptarse al entorno norteamericano y de la ciudad donde estén. Entonces, bueno, la cultura nos influencia, la cultura es, se puede decir que en cierto sentido es peligrosa, pero no para tenerle miedo. Ahora, vamos a hablar en el aspecto espiritual de algo. Tú sabes, Efesios, al final del libro de Efesios, Pablo habla acerca de una jerarquía espiritual, de la cual tú y yo
no sé cuántas enseñanzas habremos escuchado acerca de eso, que es los principados, como los más poderosos, supuestamente, en la jerarquía este, de las tinieblas, los principados, potestades, gobernadores, huestes espirituales en las regiones celestes. Ahora, durante mucho tiempo, en reuniones de oración y de intercesión, y en grupos de intercesión donde he participado o donde participé en el pasado, yo escuchaba gente reprendiendo principados. Y siempre me pareció que no era la forma correcta, reprender principados. Resulta que no vamos a tocar aquí acerca del tema de lo que es la esencia apostólica, pero precisamente el ministerio apostólico está puesto para combatir principados. Y eso no se hace reprendiendo, se hace levantando y extendiendo la cultura del reino de Dios en el lugar donde se está. ¿Por qué? Porque principados trabajan con cultura, arquitectos espirituales. La cultura tiene que ver con patrón de pensamiento, con forma de pensamiento, tiene que ver con costumbres, tiene que ver con acentos, tiene que ver con comida, tiene con conceptos de familia, tiene que ver con absolutamente todo, tiene que ver, se refleja en la moral, en lo moral o en lo inmoral, tiene que ver con todo absolutamente. Y principados crean cultura con el paso de los años. ¿A dónde voy? ¿A dónde voy? Porque con toda esta locura de que está latente y presente tanto en redes sociales, en televisión, en plataformas en streaming y en todo, lo que es la ideología de género, se ha estado atacando de una forma bien insistente y agresiva. Y como, mira, Simón, yo recuerdo que en los años 60, a finales de los años 60, no porque ya fuera un hombre de 20, de 30 años, a finales de los años 60, yo era un niño pequeño, pero siempre me gustó la lectura desde muy pequeño. Aprendí a leer aproximadamente a los 5 o 6 años y siempre me devoré cuanto periódico, revista y libro llegaba a mis manos. Y yo recuerdo del escándalo que se armó, porque uno de los actores de Hollywood más cotizados de la época y de lo más bello para las mujeres, que fue el señor Rock Hudson. No sé si habrás escuchado hablar de Rock Hudson, pero un hombre que de los años 50, bueno, fue famosísimo en el mundo de Hollywood. Habló acerca de su homosexualidad. Fue el primero en salir del closet, como se dice ahora, o se decía hace años. Y eso fue un escándalo. Un hombre tan buen mozo, un hombre tan bello, decían las mujeres, un hombre que se veía tan varonil, que ciertamente no era para nada amanerado, pero expresó acerca de su homosexualidad. Eso fue un escándalo. Habían temas en las películas de Hollywood, que ha sido esa fábrica de sueños, como se le dice, donde, mira, Simón, tú te pones a ver una película de los años 50 y de los años 60, tú ves la cultura cristiana, si podemos decirlo así, como prevaleciente en el mundo, o al menos en el mundo de Hollywood. Cosa muy distinta a lo que hemos visto, sobre todo del año 2018 hacia este año 2021, y principalmente a través de las plataformas de streaming como Netflix, Amazon Prime, HBO, es decir, en todo lo que hay, sin hablar de redes sociales. Ahora, fíjate una cosa, yo la única vez que tuve la oportunidad de viajar a Estados Unidos, te estoy hablando de octubre del 80, estuve mes y medio aproximadamente en los Estados Unidos. Estuve en 5 ciudades y en todas esas 5 ciudades me hospedé en hoteles junto con mi familia, con mi papá, mi mamá y un grupo que nos acompañó. Y recuerdo ver en la mesa de noche o mesa de luz, en la gaveta o en el cajón, como depende de donde nos estén escuchando, ver un ejemplar de la Biblia. Siempre.
la cosa cambió mucho. La cultura cambió con el paso de los años. Una cultura no se cambia en 1, 2, 4 ni 5 años. Y principados que son arquitectos espirituales que trabajan en las mentes, saben cómo se crea una cultura, cómo se construye una cultura. La cultura que tenemos hoy mundial, totalmente diferente a la de 10 años atrás. ¿Qué te puedo decir de 20 y 30 años atrás? Ahora, yo te estoy hablando de streaming, te estoy hablando de redes sociales, te estoy hablando de la cultura, y yo conscientemente sé de pastores y líderes en la iglesia, en iglesias que, estoy hablando de iglesias pequeñas en número e iglesias numerosas, donde no tienen idea de estas cosas que yo te estoy comentando, que yo creo que tú has escuchado acerca de todas estas cosas. No saben lo que es la ideología de género, no saben con qué se come, no saben qué habla, qué expone, cuáles son los razonamientos de los promulgadores y portavoces de la ideología de género, que ellos hablan acerca de que la sexualidad es una construcción social y no tiene que ver nada con el aspecto biológico, ni tiene que ver nada con lo que se llama como con la genitalidad. No tiene que ver nada con eso, sino que simplemente es una construcción social. Liderazgo dentro de la iglesia del Señor donde no están informados acerca de eso, no saben nada. Pero mientras tanto, miembros de esas iglesias, sobre los mayorcitos no sería tanto el problema, sino sobre los adolescentes que se sientan frente a una pantalla, frente al televisor o frente a la computadora o viven metidos en una pantalla, en un teléfono, viendo redes sociales y viendo Netflix y otras plataformas en un teléfono o una computadora, sea cual sea el medio que tengan, están recibiendo a través de la pantalla, que es el profeta de ese sistema que conocemos como mundo, están recibiendo ideologización. Tú me estás entendiendo para dónde voy, ¿no? Sí, señor. Ese es el punto, y ya te voy a dar parte para que me digas. Ya contestaste anteriormente parte de esta pregunta, pero ¿qué podemos hacer como iglesia al respecto? ¿Y qué opinas tú acerca de la ideología de género y de muchas otras cosas de las que no podemos ahora por razón de tiempo, porque nos quedarán aproximadamente unos 15, 20 minutos? Creo que Instagram Live está dando ya más de 1 hora, porque en las últimas conexiones la he hecho de 1, 10 minutos, hora 10 minutos, hora 15 minutos, y no me ha parecido para cesar la sesión o la transmisión. Chévere, bueno, Dios. Disponga usted de las cámaras. Dios permita que no lo corten rápido entonces. Fíjate mi apreciación. Aquí hay 2 cosas sobre las que me interesaría tocar como parte de abordar el tema, ¿no? La primera y más importante, cualquiera que sea el tema de la ideologización, no voy a usar el término ideologización en este punto, pero sí, sea el tema de la expresión de la sexualidad del hombre, sea el tema de la política, sea el tema de la economía, nosotros vamos a tener dos tipos de personas o 2 grandes corrientes y que son necesarias identificarlas. Y voy a usar el ejemplo que tú usaste, que es el más polémico, ¿no? Yo tendría que usar un ejemplo quizá un poquito menos polémico, pero está bueno. Hay que irse de frente con lo que venga y ser honesto con los pensamientos y con lo que considero que tienes en el corazón. Hay una diferencia entre el movimiento LGTBIQ, póngale el nombre que le ponga, y todas las sílabas, sí, y las personas que practican la homosexualidad. Son 2 cosas totalmente distintas. Una de ellas es un movimiento que tiene fines políticos, que tiene fines sociales y que tiene fines morales y que me atrevería hasta juzgarlo como anarquista, porque lo que están buscando es siempre confrontar, idea de choque, lo que sea. O sea, tú siempre... Coincido 100% contigo. Siempre de choque. Pero eso no representa, honestamente, no representa a las personas que practican la homosexualidad. La mayoría.
Entonces, como Así es. iglesia, nosotros tenemos que comprender que fuimos llamados a trabajar en ambas dimensiones. El problema es cuando en nuestra Así es. ignorancia nosotros asumimos que todo lo que tenga que ver con diversidad sexual es entonces quien está confrontando y sacamos enemigos de donde no hay. Así es. A decir esto que a lo mejor suene feo, pero los modelos populistas, y aquí este país acabó de salir un modelo populista, aunque a la gente no le gusta que hablen mal del presidente que acaba de salir, y el modelo que se vive en Venezuela, que es un modelo populista también. Los modelos populistas, para sobrevivir, siempre necesitan conseguir un enemigo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es la Así es. única manera en la que ellos pueden juntar sus partidarios. Entonces tú vas a encontrar gente, por ejemplo, en nuestro país que dice, con hambre y sin empleo, con Maduro me resteo, porque no importa que yo la esté pasando mal, y perdón, no importa que yo la esté pasando mal, lo que importa es que venzamos al enemigo que tenemos en común, que se llama la guerra económica, el capitalismo, lo que sea. Yo no voy a hablar de política aquí, cada quien con su conciencia. Solo lo que quiero decirte es, el modelo populista, y es innegable que ese es un modelo populista, igual que el que tenía el presidente Trump aquí o el expresidente Trump aquí, siempre busca enemigos para poder mantener a su gente unida. Ahora voy más allá y más profundo, y a lo mejor me gano algunos adversarios después de esto. La iglesia, lamentablemente, ha utilizado el modelo populista para poder juntar gente en sus filas. Entonces siempre estamos buscando adversarios, siempre estamos buscando enemigos. Nosotros en nuestro modelo de la Biblia, al único que la Biblia llama y que el Señor llamó el enemigo de nuestras almas, que es Satanás, ya en la misma Biblia que se nos entregó dice que está vencido. O sea, nosotros vinimos a funcionar sobre un principio de victoria, pero necesitamos seguirnos inventando demonios. Entonces, los LGTBIQ son nuestros enemigos, o el nuevo orden mundial ahora son nuestros enemigos, o el Club de Roma son nuestros enemigos, o la gran persecución que viene son nuestros enemigos, y que no los estoy ignorando, no digo que no existen y que son fantasía, solo digo que el Evangelio funciona o funcionó siempre desde un nivel de victoria ganado por Jesús. A eso voy a entrar ahorita. Solo quiero mostrar esto. La iglesia necesita, a lo mejor suena demasiado grande en la boca de dos pastores, nada más, pero que uno diga la iglesia, pero es mi parecer que una de las cosas que nosotros necesitamos es recuperar la compasión por quien nosotros sentimos y sabemos que está operando fuera de los principios que Jesús estableció como principios de vida. Entonces, si nosotros operamos no es evangelio, desde hermano. la compasión, eso es evangelio. Si nosotros operamos desde el amor, eso es evangelio. Pero si nosotros operamos desde la venganza o la revancha o la guerra contra lo que no se parece a lo que yo pienso, ¿sí? O contra lo que sin duda pudiera estar mal, si yo opero desde la venganza, entonces yo dejo de predicar el evangelio y me convierto en otro elemento de guerra. Entonces, ¿cuánta gente tuviste, igual que yo, que usaron tarimas y micrófonos para avergonzar personas por su partido, por su expresión política o por su expresión sexual o por su expresión lo que sea, porque era gente que estaba atada a un vicio y nada de eso? O sea, no estoy parado del lado de quien lo justifica, estoy parado del lado de quien dice, la iglesia necesita responder con amor a quien está caminando fuera de los cánones de lo que Jesús estableció, porque Jesús mostró ese mismo amor cuando tú y yo estábamos caminando igualito, bien fuera del camino. Entonces, esa es la primer parte. Para mí, la segunda parte que es vital es entender que estos grupos de choque, como el LGTBIQ y todas estas cosas, porque no solamente, y aquí se marca más, no solamente lo que tiene que ver con la expresión sexual, es lo que tiene que ver con la expresión racial, es lo que tiene que ver con la expresión económica, hay muchas cosas como en pugna. Entonces, encuentras a los grupos de choque, bueno, esos grupos de choque no vienen operando desde hoy. Y lo dijiste a su momento. O sea, lo dijiste a su momento. Para nosotros hoy es un escándalo que aparezca, que nombraron a un
secretario, un ministro del gobierno de Biden, y cuando lo nombraron, quien lo felicitó fue su marido y se subió y le dio un beso y dos hombres se besaron frente a las cámaras. Para nosotros un escándalo, pero para ellos llegar ahí, hubo un trabajo, hermano, de lo que tú le llamaste hace un momento, de adoctrinamiento o ideologización, que aunque, ve esto, que aunque no te hacen partidario de la situación, te insensibilizan a cosas que pudieran ser moralmente distintas a lo que tú aprendiste y ya lo ves normal, ya lo ves como algo normal. Entonces, tienes un grupo que tiene 50 años justificando algunas conductas públicas. Tienes un grupo que tiene 50 años justificando algunas conductas raciales. Tienes un grupo que tiene 50 años justificando algunas conductas económicas. Y nosotros salimos y decimos ahora, guerra contra los tipos y vamos a... Es que esto no funciona así. Tú dijiste algo que me llamó mucho la atención y que es una gran realidad. En la televisión de hace 30 o 40 años se veían valores cristianos. Pero mientras se veían valores cristianos en la escena, por debajo te estaban cambiando todo el concepto cultural. ¿Sí? Entonces, ¿dónde debería estar la iglesia? ¿Cayéndose a puño con los que están arriba o cambiando el pensamiento de esta generación y la que sigue? Porque no somos efectivos cayéndonos a puño. No somos efectivos cayéndonos a puño. Ah, ¿qué quiere decir? Que nos las aguantemos y nos los callemos. No, no necesariamente, pero no eres efectivo viviendo condenando y aquí condeno y aquí digo y aquí rechazo y ahora publico, sino sentémonos y levantemos una nueva generación. Mira, tú sabes, no es un secreto para ti ni para muchos de los amigos que tenemos en común, que tanto mi esposa como yo y buena parte de mi familia, mientras nosotros estábamos en Venezuela, procuramos hacer cambio en la vida política del país también a través de un movimiento cristiano. Una de las grandes discusiones que nosotros tuvimos y que de nuevo no son discusiones que ganan amigos, son las siguientes. Cuando la gente dice, este es mi plan, cuando yo llegue a gobernador, lo primero que voy a hacer es que voy a cerrar todos los bares de ahí. Es una estupidez, hermano. Entonces, o sea que tú estás a favor. No, no estoy a favor, pero si tú cierras los bares, no se acaban los alcohólicos. Cerrar los bares no elimina los alcohólicos. Y si no, échale una mirada a la historia de los Estados Unidos con la gran prohibición. No hubo mayor fabricación y venta de alcohol en este país que cuando estaba prohibido hacerlo, como todo lo que está prohibido. Entonces, el tema es que nosotros queremos destruir a través de decretos. Y cuando yo llegue voy a prohibir. Y cuando yo llegue, es más, te voy a poner este ejemplo que es el ejemplo más feo. Bueno, yo aquí, después de estar, no sé si vale la pena. Como que te metí en apuro, Simón. No sé si vale la pena dejar este video, pero es que necesito ser bien honesto contigo y con la gente que nos mira. Todo el mundo celebró los 4 años del gobierno del presidente Trump. Una de las cosas que yo celebro del gobierno del presidente Trump es que por causa de que él estaba apoyado por los cristianos fundamentalistas, él dio un viro muy a favor de la iglesia en muchísimas cosas. Y lo primero que hizo fue que eliminó todo el apoyo a la comunidad gay, que eliminó todo el apoyo a Planned Parenthood y al aborto, y eliminó un montón de cosas, o las oficinas que atendían y qué sé yo. Entonces, por 4 años, nadie que no fuera moralmente aceptable estaba en ningún cargo público. Ahora, mi pregunta es, ¿eso cambió algo en la gente? No, salió este gobierno, entró otro, y todos los que por 4 años no gobernaron, ahora vienen y gobiernan y te lo restriegan a través de las cámaras. Entonces, hay gente que se para y te dice, tenías que haber votado por Trump para que entonces la gente pudiera, y yo sé que como los evangélicos son trumpistas, me estoy ganando adversarios, pero tenías que haber votado por Trump. La verdad, yo no voto y ni hice propaganda por Biden, ni hice propaganda por Trump, pero este es mi principio, Humberto. Eso no cambió nada. La iglesia, en vez de tener que haber votado por malo conocido, en vez de bueno por conocer, la iglesia lo que tenía que hacer es seguir amando a la gente y seguir provocando transformación. Ahí es donde está la verdadera transformación. ¿Tú viste a Jesús peleando con César mientras estuvo aquí con el César? No lo viste peleando con el César. Lo incitaron. Y él dijo, mira, este no es nuestro round.
este no es nuestro rango, nosotros no venimos a eso, nosotros vamos a tocar vida. De manera que cuando aquí digan, como dijeron en Almolonga, cuando ocurrió el avivamiento, que es el más cercano que hemos tenido en Latinoamérica, que dijeron, bueno, listo, los bares siguen abiertos, pero los bares tuvieron que cerrar y convertirlos en ventas de, no sé, de leche y panadería, porque aunque los bares estaban abiertos y se podía vender alcohol, no había nadie que estuviera atado al vicio del alcohol y los bares ya no tenían gente. La cárcel la convirtieron en un museo, no sé en qué fue que la convirtieron, porque por muchísimos años nadie fue preso ni por comerse una luz. Entonces, ¿qué? Ahora, fíjate una cosa, de los cristianos de esta generación, digo, los más jóvenes, ¿quiénes sabrán de Almolonga? Tremenda Cuando tú dices Almolonga, tremenda pregunta. a mí me refiero, porque yo creo que tiene que ver, porque tú estás hablando del aspecto de formación dentro de la iglesia. O sea, estás hablando, claro, y yo entiendo todo eso, lo que tú estás hablando acerca de amar, por supuesto que sí, pero la formación correcta, o sea, el enfoque, o sea, cambiar el enfoque, la forma de llevar el mensaje. Tú estás tocando fuego, no te preocupes, que después de este live o te agarran odio o te aman más que nunca. Porque en todas las respuestas, Simón, que has dado, en todas las respuestas que has dado, hay un elemento que está prevaleciendo, que es el amor. Sinceramente, entonces, como dices tú, no cerraron los bares, pero los bares se vaciaron. Porque, Almolonga, tengo entendido que ese movimiento se dio, ese avivamiento, por un movimiento de oración extraordinario que hubo, donde todos los pastores de la ciudad, del pueblo, se unieron, derribaron paredes, entre ellos se unieron y la ciudad fue transformada. Una ciudad pequeña, pero ciudad al fin. Pero aparte de la oración, eso no se logró solamente a punta de rodillas. Tuvo que haber estrategias que ellos utilizaron basadas en el amor. Sin duda. Y te digo más para terminar de poner la cosa complicada. Más provocó el viejito Riscaché, que es como el pastor principal del movimiento de Almolonga. Más provocó él y su gente, amando a la gente en las calles, que los dos presidentes evangélicos que ha tenido Guatemala. Porque los dos presidentes evangélicos que han tenido Guatemala, ninguno de los dos salieron bien parados. Entonces, el problema no es... Muchacho, tú estás buscando que nos dejes solo. No importa, seguimos hablando solo que no. Y de nuevo, el problema no es... O sea, es que nosotros caímos en la ilusión de creer. Cuando pongamos un cristiano en la presidencia, esto va a cambiar. Es que sí hace falta que hayan cristianos en la presidencia, pero creer que un cristiano en la presidencia es el que va a cambiar todo y ahora va a venir el avivamiento, es iluso. Es iluso pensar que eso va a pasar, es iluso pensar que porque el gerente... Y no estás diciendo que los cristianos no hagan política, no estás diciendo que no influenciemos la cultura. Y te lo está diciendo, que lo hizo mientras estuvo en Venezuela y que cree que eso tiene que hacerse. Pero cuando la gente piensa que, no, metamos a alguien ahí, que esto ahora va a cambiar, papá, pero es que si tú pones al alcalde como un cristiano comprometido, que va para los cultos todos los domingos, que diezma y ofrenda, pero quien te cobra los impuestos de la alcaldía sigue siendo una persona corrompida en su corazón o corrupta en su corazón, por más que tú tengas los 300 y pico de alcaldes que tiene que escoger Venezuela, 325 creo, tiene que escoger Venezuela, que sean todos evangélicos, pues en todos los impuestos van a seguir robando a la gente y van a seguir siendo gobiernos injustos. Entonces, sí, de nuevo, hace falta llegar ahí, pero eso va a ser el resultado. O sea, no va a ser resultado de una estrategia de marketing, va a ser resultado de que la iglesia esté en la calle, sirviendo a la gente, sirviendo a la comunidad, amando a la gente y no vendiendo religión, amando a la gente, trayendo transformación. Eso va a provocar que si el que mañana llega no es un gran apóstol, no es un gran pastor, no es un gran nada, es simplemente un hermano que llegó a tu iglesia porque alguien de tu iglesia lo amó, esa persona con esa transformación del evangelio en su corazón va a ser mejor gobierno que una persona con 4 títulos de teología pero sin nadie,
sin nadie a su alrededor que tenga transformación, que pueda generar transformación. Como diríamos aquí en Maracaibo, Simón, hermano, te pasaste con el tubazo. Porque estás hablando de la base del evangelio que es doloroso decirlo, ¿no? Pero ha sido tan olvidada esa base del amor. O sea,